El triatlón es una disciplina deportiva de resistencia que combina de manera secuencial y sin interrupciones natación, ciclismo y carrera a pie, poniendo a prueba la capacidad fisiológica, técnica y psicológica del deportista. Surgido en la década de 1970, este deporte ha evolucionado hasta convertirse en una modalidad olímpica que exige una integración precisa de los sistemas cardiorrespiratorio, neuromuscular y metabólico. Más allá de completar tres pruebas, como si una no fuera suficiente, el triatlón destaca por la gestión eficiente del esfuerzo, la economía de movimiento y la adaptación a transiciones rápidas entre disciplinas, lo que convierte en un excelente modelo para el estudio del rendimiento humano en deportes de resistencia. En este trabajo presentaremos un estudio de caso adaptando las cargas a las situaciones o el contexto personal del deportista, teniendo mucho hincapié en los efectos que tiene sobre el sistema digestivo y renal, las adaptaciones y sobre todo los retos que representa el manejo o la prescripción del ejercicio físico con el objetivo de mejorar y mantener un rendimiento alto. A continuación vamos a hacer una presentación de un caso deportivo de su servidor, analizando los retos, el protocolo de entrenamiento, las pruebas físicas y los test, y más que nada la planificación que vamos a tener en el próximo macrociclo. Así analizaremos este caso a través de diferentes directrices y siempre tomando la mejor de las decisiones a la hora de la planificación. Lo primero es conocer la historia clínica deportiva. Tenemos a un triatleta de 29 años con antecedentes de 8 años de entrenamiento de alta competencia, ex seleccionado estatal de Olimpiada Juvenil 2011, 2012 y 2013, ex seleccionado de Universidad Nacional etapa regional 2015, 2016 y 2017 y 2018 en BUAP. Triatleta activo en el circuito de triatlón de la Asociación Tehuacanera de Triatletas y en AS Deporte. 8 años de historial deportivo con presencia de lesiones por sobrecarga en hombro izquierdo y tendinopatía del tendón rotuliano en la parte superior por sobrecarga en 2015 por falta de condicionamiento físico con recuperación total a las 4 semanas. Después, 3 meses de interrupción total de entrenamiento por accidente en ciclismo en 2016 y con un modelo de entrenamiento de tipo piramidal por macrociclos de 6 meses a partir de 2016 y en 2017 se comenzó un modelo de entrenamiento de tipo polarizado. En el contexto actual, en el año 2016 se cambió el enfoque hacia la natación de aguas abiertas con un macrociclo periodizado de 8 meses con método polarizado. Sin embargo, por la pandemia, el macrociclo se interrumpió recuperándolo hasta 2022. Los entrenamientos se mantuvieron todo el año 2024, pero hasta el año 2024, pero de manera muy limitada por falta de tiempo por el trabajo y responsabilidades académicas, por lo que no se pudo llegar a un rendimiento competitivo. En el año 2025, en enero, se comenzó un macrociclo de 6 meses con método piramidal para posteriormente comenzar con un método polarizado de 6 meses para regresar a competir. Pero a 2 meses solo pude mantener un volumen de entrenamiento equivalente a 4 a 5 horas semanales para los tres deportes, por lo que me he mantenido a los entrenamientos con un volumen similar sin llegar a intensidades altas o hacer estrategias de rendimiento o incluso competiciones de competiciones preparatorias o secundarias. Nada de eso lo pudimos alcanzar, sin embargo tratamos de mantener un entrenamiento similar para no perder el rendimiento que se ganó en ese medio año. Actualmente busco un enfoque competitivo con una preparación de 2 meses. El objetivo es competir en 8 meses buscando clasificaciones al Mundial por edades de triatlón, a la Olimpiada de los Trabajadores en la disciplina de natación de medio fondo y fondo y en el circuito de duatlón a nivel nacional, así como competencias fundamentales. Y como competencias de preparación buscamos
La natación de aguas abiertas de 1.5 kilómetros y 3 kilómetros. El circuito de ciclismo de montaña de 40 a 80 kilómetros y en ruta de 80 a 120. Así como carreras pedestres de 5 a 15 kilómetros. O en el caso de competiciones, si es que llegamos a anotarnos, competiciones en pista. Dentro del protocolo de evaluaciones y de pruebas físicas, buscamos hacer 4 esenciales a lo largo de una semana, que es el test de 400 metros de natación para buscar nuestro ritmo de nado y nuestra velocidad aeróbica máxima, el test de 20 minutos para el cálculo de la potencia de umbral funcional en ciclismo y un test de 2000 metros para la carrera. Adicional, vamos a agregar un test de velocidad aeróbica máxima con pulsómetro de manera indirecta en caminadora para el cálculo del ritmo de la carrera. Para el protocolo de entrenamiento, realizamos una periodización de 50 semanas, que son los 12 meses de preparación. Tratamos de dividir las semanas y también en microciclos para tener un adecuado control, y dividimos los segmentos en volumen semanal, en kilometraje y en horas de trabajo, así como la medición de las intensidades por zonas de entrenamiento, así como en escala de esfuerzo percibido. De entrada tendremos ya un poquito de control en las cargas, tratando de hacerlos ya sea en kilometrajes o en horas para tener un adecuado control. Recordemos que siempre en cualquier tipo de planificación siempre van a salir inconvenientes que a veces van a modificar o nos obligarán a tomar decisiones durante el momento, ya sea por exceso de carga, por exceso de trabajo, por baja tolerancia al esfuerzo, o incluso por adaptaciones específicas. Entonces tenemos aquí una división de segmentos. En el caso de la natación buscamos hacer como mínimo 4 a 10 kilómetros durante el aumento del volumen. En el ciclismo de 80 a 200 kilómetros en las fases de carga más alta. Y en el segmento de carrera tenemos 20 a 40 kilómetros, haciendo un total de 4 a 6 horas, 6 a 10 horas y 4 a 6 horas respectivamente. Bien, y en el caso de la preparación física especial, en donde vamos a comenzar a agregar la intensidad más o menos a la par del volumen total de trabajo, tenemos que van a ser 15 semanas de preparación, y en el caso de los segmentos son relativamente parecidos. Vamos a bajar un poquito el volumen de la carga, sin embargo la intensidad vamos a estar llevándola un poquito más arriba, específicamente en zona 4. Esto con el objetivo de mejorar un poco más la tolerancia a los esfuerzos, para evitar un poco los sobreentrenamientos que lleguemos a experimentar. Y en el caso de la natación tenemos de 4 a 8 kilómetros, o en el caso de 4 a 6 horas semanales. En el ciclismo tenemos de 80 a 180 kilómetros, de 5 a 8 horas semanales. Y en el caso de la carrera de 20 a 30 kilómetros por semana, o 4 a 6 horas semanales. Y en el caso del manejo de intensidades tenemos que la mínima para las fases de recuperación tenemos zona 2 de trabajo, y la máxima intensidad que vamos a trabajar sería zona 4, con una escala de esfuerzo percibido de 8 a 9. Para la fase competitiva, que es en donde vamos a buscar la máxima cantidad de competencias, siempre cuidando el ritmo de trabajo y sobre todo prestando mucha atención a las sensaciones que lleguemos a sentir tanto durante los entrenamientos como las competencias preparatorias y las competencias fundamentales sobre todo. En la fase competitiva tenemos un total de 13 semanas, y para el caso de la carga semanal, en natación tenemos de 4 a 6 kilómetros, haciendo un total de 4 a 5 horas semanales. En el caso del ciclismo, bajamos considerablemente de 60 a 80 kilómetros, de 4 a 8 horas. Lo que buscamos aquí es que tengamos un adecuado ritmo alto a la hora de hacer el volumen de la competencia total. Y en el caso de la carrera tenemos de 18 a 20 kilómetros, haciendo un total de 3 a 5 horas semanales. Para el manejo de las intensidades tenemos zona 2, zona 4 y zona 5, específicamente en la escala de esfuerzo de 8 a 9.
Lo que buscamos aquí también es meter dos semanas de puesta a punto para nuestra competencia más importante, que sería el triatlón. Y bueno, aquí vamos a buscar máximas intensidades, ritmos de competencia, buscando mucho equilibrio entre la carga y la intensidad. Entonces decidimos tomar esta acción para tener un poquito más de control, sobre todo en el sobreentrenamiento. Para la fase transitoria dedicamos solamente 2 semanas y aquí bajamos considerablemente ya el volumen, porque lo que buscamos realmente es un desentrenamiento total para volver a aplicar un protocolo de 6 meses para ver cómo respondemos a los ritmos de competencia. Como toda planificación deportiva, van a existir inconvenientes que podrán alterar la carga de trabajo semana con semana, ya sea por salud, trabajo, nutrición o incluso que nosotros replantemos el volumen de trabajo debido a la fatiga acumulada ocasionada por un exceso de volumen. Incluso lo contrario, si es que nosotros podemos notar que resistimos un poco más de intensidad, que nos recuperamos bien o que tenemos todos estos factores externos que nos ayuden a mejorar el rendimiento, nosotros tomaremos la decisión de aumentar la carga o disminuirla según sea el caso. Lo que vamos a trabajar acá es un modelo de tipo polarizado, entonces la estructura semanal seguirá un estilo parecido al del diagrama, tratando de apegarse a esta estructura semana tras semana. En dependencia de cómo vayamos sintiendo nosotros las adaptaciones, las sensaciones, vamos a tomar la decisión de tener una secuencia parecida a este diagrama, con 2 semanas de entrenamiento donde podemos aumentar la carga y una semana de recuperación en donde nosotros vamos a manejar un poco más la fatiga y el sobreentrenamiento que lleguemos a sentir. Cuando hablamos de triatlón, casi siempre pensamos en una actividad muscular referente al corazón y los pulmones. Sin embargo, también existen dos sistemas silenciosos que trabajas y que al final, bueno, son determinantes o suelen ser determinantes a la hora del rendimiento en el deporte y en la competencia, que son el sistema digestivo y el sistema renal. Durante el ejercicio de resistencia, el cuerpo redistribuye la sangre, por lo que hay más flujo a los músculos y la piel y menos al intestino y a los riñones. En personas no entrenadas esto podría provocar náuseas, diarrea y deshidratación, pero entre atletas entrenados ocurre algo muy distinto. Con el entrenamiento de resistencia, el intestino se adapta a trabajar con menos sangre, se vuelve más tolerante a la hipoxia y un poco menos permeable. Sí, y esto es porque el intestino también tiene adaptaciones. Cuando consumes carbohidratos durante el ejercicio de forma habitual, el cuerpo responde. Aumenta los transportadores de glucosa, de fructuosa y mejora el vaciamiento gástrico. Y se absorben más carbohidratos por hora, hasta 90 gramos de carbohidrato en atletas entrenados. Por eso el problema no es la suplementación con geles, sino que el intestino no tiene o no se ha adaptado a los entrenamientos. El entrenamiento de resistencia también mejora la microbiota intestinal, aumentando las bacterias que protegen la mucosa y reduciendo la inflamación. Los riñones de los triatletas o de deportistas de resistencia se vuelven eficientes a la hora de ahorrar agua y sodio. Esto debido a la acción de la vasopresina y la aldosterona, reduciendo la pérdida urinaria durante el ejercicio. Durante esfuerzos prolongados el flujo renal disminuye y en atletas entrenados esta reducción es controlada y es reversible. El intestino absorbe agua y carbohidratos y el riñón regula el volumen y los electrolitos. Y todo esto para mantener el rendimiento. Así que el triatlón no solamente se gana con unas piernas fuertes, unos brazos fuertes o unos pulmones grandes. También se gana con un intestino entrenado y unos riñones capaces de sostener el equilibrio interno. Entrenar para la resistencia es entrenar todo el cuerpo, incluso estos órganos que nunca pisan o nunca se desempeñan, en este caso, de manera tan exorbitante como los músculos o como el sistema respiratorio.